el cuarto de visitas frente a mí, y dijo lo suficientemente fuerte para que su esposa lo escuchara desde la cocina. «Papá, esta no es una casa de retiro. Si quieres seguir viviendo aquí, vas a tener que pagar renta». Sentí algo quebrarse dentro de mi pecho. No era coraje, ni siquiera era tristeza. Era esa sensación helada de reconocer que el niño que había criado, el chamaco que sostenía en mis brazos cuando tenía pesadillas, el joven que había llorado en mi hombro cuando perdió su primer trabajo, simplemente ya no existía. En su lugar había un extraño de ojos fríos calculando cuánto podía cobrarme por dormir en el sillón de la casa, que yo mismo había ayudado a comprar. Pero no dije nada, solo tragué esa humillación seca, que raspa la garganta como vidrio roto, y asentí con la cabeza. Vi la sonrisa de satisfacción formarse en la comisura de los labios de mi nuera Lucía. Esa pequeña sonrisa venenosa de alguien que acaba de ganar una batalla. Estaba recargada contra el marco de la puerta de la cocina, los brazos cruzados, viendo la escena como quien ve una telenovela aburrida. Sus ojos me lo decían todo. Era una carga, un estorbo, un viejo inútil que comía gratis y ocupaba un espacio valioso en su casa. Subí lentamente las escaleras porque mi rodilla derecha me duele cuando subo rápido. Son 42 años de trabajo de pie en la fábrica. Entré al cuarto que había sido mío durante apenas 6 meses y comencé a hacer mi maleta. No tenía mucho, algo de ropa, mis medicamentos, la fotografía enmarcada de mi difunta esposa María, esa que nos tomamos en Oaxaca, para nuestro 30º aniversario de bodas, cuando ella todavía sonreía de esa forma que iluminaba cualquier lugar. Doblé cada prenda con cuidado, como ella me había enseñado, porque María siempre decía que uno cuida las cosas pequeñas para no perder el control de las grandes. Mientras cerraba mi maleta, los escuché reír en la cocina. No tuve que esforzarme para oír. Las paredes eran delgadas y ni siquiera se molestaban en bajar la voz. «Por fin», dijo Lucía con ese tono de alivio exagerado. «Ahora vamos a poder convertir ese cuarto en el vestidor que siempre he querido. Ese viejo ocupaba un espacio que vale oro en esta casa». Miguel se rió, mi hijo se rió, y en esa risa había un acuerdo, una complicidad que me cortó más profundo que cualquier palabra. Bajé con mi maleta en la mano. Estaban sentados en la mesa de la cocina, esa misma mesa donde yo tomaba mi desayuno todos los días, desde hacía 6 meses, siempre en silencio porque habían dejado muy claro que mi presencia era tolerada, no deseada. Lucía bebía su café con leche viendo su celular. Miguel hojeaba una revista de decoración. Ninguno levantó los ojos cuando pasé. «Voy a dormir en el sillón de la sala mientras arreglo las cosas», dije, la voz saliendo más estrangulada de lo que hubiera querido. Lucía se encogió de hombros sin quitar los ojos de la pantalla. Miguel volteó una página de la revista. «Está bien, papá, pero recuerda que a partir del lunes son 8,000 pesos de renta al mes». 8,000 pesos, casi la mitad de mi pensión de 18,000 pesos mensuales. Yo que había vendido mi casa en Morelia, esa casa de 3 recámaras, con un jardín grande, donde María sembraba rosas y donde yo criaba gallinas, por 3,600,000 pesos, y había dado todo ese dinero a Miguel para abrir la ferretería de materiales de construcción, con la que siempre había soñado. Esa noche acostado en el sillón de la sala mirando el techo agrietado, me acordé de todo. Me acordé del nacimiento de Miguel en el Hospital General, a las 3 de la mañana de un diciembre caluroso. Me acordé de cómo María había llorado de felicidad sosteniendo a ese bebé rojo y arrugado. Me acordé de todas las noches que había pasado despierto cuando estaba enfermo, de todas las horas extra que había hecho en la maquiladora de autopartes para pagar la escuela privada, de cómo había vendido mi camioneta para dar el enganche de su primera moto. Cuando cumplió, me acordé del orgullo que sentí cuando se graduó en Administración de Empresas, el primero de la familia en tener un título universitario. Y también me acordé de cuando conoció a Lucía hace 3 años en una fiesta de Año Nuevo en Playa del Carmen. Desde el primer día noté algo extraño en ella. La forma en que miraba nuestra casa sencilla en Morelia con ese aire de superioridad mal disimulada.
cómo calculaba mentalmente el valor de cada objeto, cómo sus ojos brillaban cuando Miguel mencionaba que yo tenía un poco de dinero guardado. Me quedé callado porque Miguel parecía feliz, y un padre quiere ver a su hijo feliz, ¿verdad? Después de la boda, todo cambió rápidamente. Lucía convenció a Miguel de abrir la ferretería de materiales de construcción aquí en la Ciudad de México. Es una ciudad en pleno crecimiento, mi amor. Nos vamos a hacer ricos. Ella tenía la respuesta preparada para todo, siempre con esa sonrisa de vendedora de ilusiones. Y mi hijo, enamorado y deslumbrado, le creyó. Vinieron a pedirme el dinero un domingo por la tarde. Se sentaron conmigo en la terraza, Lucía con una libreta llena de números y proyecciones. Suegro, es una inversión segura. En 2 años le devolvemos todo y hasta compartimos las ganancias con usted. Firmé la transferencia bancaria al día siguiente. 3.600.000. Todo el dinero de la venta de la casa donde había pasado 30 años de mi vida, donde había criado a mi hijo, donde había enterrado a mi perro Bruno al fondo del jardín, donde María había dado su último suspiro en nuestra cama, tomando mi mano y pidiéndome que cuidara bien de Miguel. Lo transferí todo porque confiaba, porque era mi hijo, porque así es la familia. No, 3 meses después, María falleció, cáncer de páncreas. Rápido, cruel, sin piedad. Me quedé solo en esa casa demasiado grande para una sola persona, rodeado de recuerdos que dolían en cada rincón. Fue entonces cuando Miguel llamó. Papá, ven a vivir con nosotros. La casa aquí tiene un cuarto de visitas. Podrás ayudar a cuidar a Carlitos mientras Lucía y yo trabajamos en la ferretería. Será bueno para todos. No puedes quedarte ahí solo en ese estado. Parecía lógico. Vendí los pocos muebles que quedaban. Di la ropa de María a la iglesia, porque no podía verla sin derrumbarme. Cerré la casa y vine a la Ciudad de México con 2 maletas y el corazón roto en pedazos. El principio estuvo bastante bien. Me levantaba temprano, preparaba el desayuno para todos. Llevaba a mi nieto Carlitos a la escuela. Lo recogía. Le ayudaba con su tarea. El niño de 6 años era el único que parecía realmente feliz con mi presencia. Abuelito, ¿te vas a quedar aquí para siempre?, preguntó un día con sus ojotes llenos de esperanza. Yo quería decir que sí, pero algo ya susurraba que no. Lucía empezó opacio. Primero fueron los comentarios sutiles. Suegro, ¿otra vez vio la tele todo el día? Qué bonito debe ser no tener nada que hacer, ¿verdad? Luego vino el control de la comida. Empezó a hacer compras contadas en el súper. Estamos haciendo economía, suegro. La ferretería todavía no ha dado el retorno esperado. Yo notaba la mentira porque veía las bolsas de ropa de marca que traía cada semana, el coche nuevo que habían comprado, el celular último modelo que Miguel presumía. Después vinieron las modificaciones físicas de mi espacio. Primero quitaron la televisión del cuarto de visitas. La necesitamos en la sala, suegro, comprende. Luego comenzaron a usar el closet para guardar sus cosas. Mi ropa fue comprimida en un rincón cada vez más pequeño. Un día regresé de un paseo por el parque y encontré mis cosas apiladas en el cuarto de lavado. Cajas con mis pertenencias, como si fuera un inquilino a punto de ser desalojado. Es que vamos a remodelar el cuarto, explicó Lucía sin mirarme a los ojos. Va a estar inservible por unos días. Puede dormir en el sillón de la sala mientras tanto. No, es solo temporal. Temporal se convirtió en una semana. Una semana se convirtió en 2. Nadie volvió a hablar de remodelación. Yo dormía en el sillón. Guardaba mis cosas en cajas en el cuarto de lavado. Me bañaba en el baño de servicio. Lentamente, metódicamente, me estaban convirtiendo en invisible. La gota que derramó el vaso vino ese jueves. Estaba en la cocina preparando un té, cuando escuché a Lucía hablar por teléfono con alguien. No sabía que yo había regresado temprano de la farmacia. Amiga, ya no aguanto a este viejo en mi casa. Come, consume luz, agua, ocupa espacio y no contribuye con nada. Su pensión es una miseria. Apenas paga los medicamentos que se toma. Le digo a Miguel que tiene que tomar una decisión. O paga por quedarse aquí, o se va.
Así de simple. Me quedé inmóvil, sosteniendo la taza vacía, sintiendo el mundo girar lentamente. Ya no era cuestión de dinero, era cuestión de dignidad, era cuestión de respeto, era el hecho de que me había convertido en una carga en la vida de mi propio hijo. Esa noche Miguel llegó del trabajo con la cara cerrada. Lucía debía haber preparado el terreno, porque fue directo al grano, sin rodeos, sin mirarme a los ojos. Papá, tenemos que hablar, las cosas están difíciles aquí. La ferretería no está dando como esperábamos. Tenemos facturas atrasadas, el crédito del coche, la tarjeta al máximo. Hizo una pausa, respiró profundo. No puedes seguir viviendo aquí gratis, no es justo para nosotros. Así que Lucía y yo decidimos, o contribuyes con 8,000 pesos de renta al mes, o vas a tener que buscar otro lugar. 8,000 pesos, casi la mitad de mi pensión. Dinero que apenas me alcanzaba para mis medicamentos de la presión, la diabetes, la artritis. Dinero que necesitaba para no pesar todavía más en sus vidas. ¿Y si no los tengo?, pregunté, la voz saliendo débil. Miguel finalmente me miró, pero no había compasión en sus ojos. Había el cálculo frío de un hombre que había aprendido a valorar el dinero más que la sangre. Entonces vas a tener que arreglártelas. Papá, lo siento, pero así es. Fue ahí cuando subí a buscar mi maleta. Fue ahí cuando los escuché reír en la cocina. Fue ahí cuando decidí que era hora de dejar de tragar humillaciones y empezar a actuar.
porque había algo que mi hijo no sabía, algo que incluso Lucía, con toda su astucia calculadora, ni siquiera imaginaba, algo que había guardado en secreto durante todos esos meses, observando, anotando mentalmente cada ofensa, cada humillación, cada prueba de la avaricia que consumía esta casa. Acostado en ese sillón incómodo, tomé mi viejo celular, ese del que Miguel y Lucía se burlaban porque era de dinosaurio, e hice una llamada. Eran casi las 10 de la noche, pero sabía que contestaría. Bueno, licenciado Ramírez, soy yo, Roberto. Perdón por llamar tarde. Necesito tu ayuda. Licenciado Ramírez era mi abogado desde hacía más de 20 años. Un hombre serio, discreto, de confianza absoluta. Me había ayudado a arreglar el asunto de la herencia cuando María falleció. Me había aconsejado en la venta de la casa. Conocía cada detalle de mi vida financiera. Roberto, qué sorpresa. Claro, dime, ¿qué pasa? Le expliqué la situación a grandes rasgos, sin dramatizar, solo los hechos. Ramírez se quedó en silencio unos segundos después de que terminé. Entiendo. ¿Y qué quieres que haga exactamente? Respiré profundo. Quiero que vengas a recogerme mañana y traigas al director del banco. Creo que es hora de que mi hijo sepa la verdad sobre quién soy realmente. Ramírez se rió del otro lado de la línea. No era una risa malvada, sino la de alguien que ve finalmente a la justicia a punto de cumplirse. Voy a organizar todo. ¿A qué hora quieres que llegue? A las 9 de la mañana. Estarán desayunando. Será perfecto. Ahí estaré. Y Roberto, sí, deberías haber hecho esto hace meses. Lo sé, licenciado. Lo sé. Colgué y me quedé viendo el techo, pero esta vez sin desesperación. Por primera vez en 6 meses sentí algo que se parecía a la paz. O tal vez era solo la satisfacción anticipada de ver la expresión en sus caras cuando descubrieran, porque la verdad es que yo no era el viejo sin recursos que imaginaban. No era el padre indigente y dependiente sin opción. Era Roberto Hernández, 65 años, viudo, pensionado de la maquiladora de autopartes, donde había trabajado durante 42 años. Pero también, y esto ellos no lo sabían, era socio minoritario de la misma empresa desde cuando la maquiladora fue vendida a un grupo estadounidense en 2019. Mi parte me dio 24 millones de pesos, dinero que había invertido con la ayuda del licenciado Ramírez en fondos inmobiliarios, bonos del gobierno, acciones de empresas sólidas, dinero que me generaba como mínimo 140,000 pesos al mes en dividendos e intereses. Dinero que estaba en una cuenta en otro banco, protegido, intocable, secreto. Nunca le había hablado a Miguel de esto porque quería ver qué tipo de hombre se convertiría. Quería saber si me amaría incluso pensando que no tenía nada. Quería ver si la educación que le había dado, los valores que había tratado de enseñar, realmente habían calado, y la respuesta había sido dolorosa pero clara. Mi hijo había fallado la prueba. Peor aún, ni siquiera se había dado cuenta de que estaba siendo probado. La casa donde vivían no estaba a su nombre. Estaba al mío. Cuando les había transferido los 3,6 millones de pesos para la ferretería de Miguel, me había asegurado de que el contrato estuviera redactado de forma que yo fuera el dueño legal del local comercial y del equipo. Miguel había firmado deprisa, demasiado deslumbrado por el dinero para prestar atención a los detalles. Lucía, tan lista como se creía, tampoco lo había notado, y la ferretería estaba registrada como sociedad con Miguel, teniendo el cual él la administraba, pero yo era el socio mayoritario. Todo perfectamente legal, todo documentado, todo firmado por ellos mismos. No había robado nada. Simplemente había protegido mi patrimonio de personas que, como ya sospechaba, valoraban el dinero más que la sangre. Y mañana, cuando el licenciado Ramírez llegara con el director del banco, cuando pusieran sobre esa mesa de cocina todos los papeles, cuando mi hijo y mi nuera vieran la verdad en blanco y negro, finalmente tendría mi respuesta definitiva. Dormí esa noche más tranquilo de lo que había dormido en meses. Soñé con María. Estaba en el jardín de nuestra antigua casa, cuidando las rosas blancas que tanto le gustaban. Cuando me vio, sonrió,
Hiciste lo correcto, mi amor, dijo. Proteger no es castigar, es enseñar. Me desperté con lágrimas en los ojos, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de alivio. La mañana siguiente fue como todas las demás. Miguel y Lucía desayunaron hablando de la remodelación que querían hacer en el cuarto, mi antiguo cuarto. Carlitos comió sus cereales, viendo caricaturas. Nadie me saludó. Era el fantasma de la casa. Presente pero invisible, tolerado pero no deseado. Tomé mi café solo, de pie junto a la barra de la cocina, porque mi lugar en la mesa había sido ocupado por una pila de revistas de decoración de Lucía. Exactamente a las 9, el timbre sonó. Lucía frunció el ceño. ¿Quién será a esta hora? Miguel fue a abrir, todavía en bata, molesto por la interrupción. Me quedé en la cocina, pero podía escuchar todo. Buenos días, busco al señor Roberto Hernández. Era la voz formal y educada del licenciado Ramírez. Mi papá está adentro. ¿Pero quién es usted? Soy el licenciado Ramírez, abogado. Y este es el señor Morales, director del Banco Banamex. Venimos por solicitud de su padre. ¿Podemos pasar? El silencio que siguió fue delicioso. Escuché los pasos apresurados de Miguel regresando a la cocina. Papá, hay un abogado y un director de banco en la puerta que quieren hablar contigo. ¿Qué está pasando? Me levanté lentamente. Ajusté mi camisa sencilla y caminé hacia la sala con toda la calma del mundo. El licenciado Ramírez estaba impecable en su traje gris, un portafolio ejecutivo en la mano. El director Morales, un hombre de unos 45 años, sostenía una tableta.
señor Miguel, el 49%. Aquí está el contrato de sociedad que firmó al momento de abrir el negocio. Otro documento sobre la mesa. Miguel ni siquiera lo tomó esa vez. Su rostro había perdido todo color. Lucía, en cambio, se estaba poniendo roja. Pensar morir. La humillación de haber sido engañada, de haber subestimado lo que pensaba controlar.